La semana pasada vimos cómo el capítulo 2 de Isaías empieza con esta visión de la iglesia ideal. Vimos cómo Isaías nos muestra al monte de Sión elevado por encima de las colinas y de los montes, y realmente es una representación del ideal de Dios para su pueblo, donde básicamente todos los pueblos están llegando, siendo atraídos por la bendición de Dios a recibir su ley, para recibir su palabra, para luego regresar a la tierra a reordenar el mundo, a eliminar la guerra, a transformar las armas en instrumentos de cultivo y a tener una paz y una armonía perfecta. Ese es el ideal del pueblo de Dios, ese es el ideal de la iglesia, eso lo vemos reflejado en la creación y en el origen de la iglesia, y esos son los estándares que rigen la comunión de Dios con su pueblo. Sin embargo, la realidad es otra. Isaías va a seguir el resto del capítulo 2 con la realidad de lo que está pasando principalmente religiosamente en el pueblo de Dios. Isaías va a apuntar hacia la condición religiosa, y le digo religiosa porque tiene que ver el concepto de adoración del ser humano, pero el tema de esta noche se titula Jehová será exaltado y el soberbio será humillado. Y básicamente el tema es que Dios juzgará la altivez, el orgullo, la soberbia como uno de los males que él más aborrece en el ser humano, como uno de los males que él menos tolera. Voy a leer de manera de introducción Isaías 2 del 5 al 11, dice: Venido casa de Jacob y caminaremos a la luz de Jehová. Aquí empieza con un llamado al pueblo de Dios. Ciertamente tú has dejado tu pueblo, la casa de Jacob, porque están llenos de costumbres traídas del oriente, de agoreros, como los filisteos, y pactan con hijos de extranjeros. Su tierra está llena de plata y oro, sus tesoros no tienen fin. También está su tierra llena de caballos y sus carros son innumerables. Además, su tierra está llena de ídolos y se han arrodillado ante la obra de sus manos y ante lo que fabrican sus dedos. Y se ha inclinado el hombre y el varón se ha humillado, por tanto no los perdones. Ahí Isaías empieza hablándole a Dios, pero luego pasa a hablarle al pueblo. Métete en la peña, escóndete en el polvo de la presencia temible de Jehová y del resplandor de su majestad. La altivez de los hombres será abatida y la soberbia de los hombres será humillada. Y Jehová solo será exaltado en aquel día. Vimos ya cómo Isaías acaba de mostrarle al pueblo el diseño original de Dios, la relación ideal entre Dios y su pueblo, todos ascendiendo a su presencia para ser enseñados por él, para luego traer esa enseñanza y convertirla en vida práctica, en llevar esa palabra al mundo, con el fin de que el pecador se arrepienta, sea liberado y sea promovido un ambiente de unidad, de paz perfecta con la finalización de las guerras. Isaías empieza en el verso 5 haciéndonos una invitación a perseguir ese ideal, mostrándonos cómo la condición espiritual del pueblo en general está lejos de dicho ideal. Primero Isaías se dirige al pueblo y dice: vengan, oh casa de Jacob, que ahí podría traducirse pueblo de Dios, caminemos a la luz de Jehová. Él empieza haciendo un llamado que vamos a encontrar también y que vamos a ir al Nuevo Testamento para ver realmente lo que significa. El verso 5 nos hace esa invitación a caminar a la luz del Señor. Veamos un poco lo que el Nuevo Testamento nos habla sobre la luz del Señor. Empecemos leyendo Juan 12, 35 y 36. Ustedes van a tener la luz solo un poco más de tiempo, les dijo Jesús. Caminen mientras tienen la luz, antes de que los envuelvan las tinieblas. El que camina en las tinieblas no sabe a dónde va. Mientras tienen la luz, crean en ella, para que sean hijos de la luz. Cuando terminó de hablar, Jesús se fue y se escondió de ellos.
Obviamente esta palabra es una palabra para el pueblo, para Jerusalén, no es una palabra para sus discípulos, porque sus discípulos no iban a perder la luz, sino que iba la luz a seguir con ellos a través del Espíritu Santo y a través de la revelación de Cristo. Pero básicamente él menciona de que él es la luz del mundo y está haciendo un llamado a que atiendan la luz. Mientras tengan la luz, crean en la luz. Caminar en la luz tiene que ver con creer la palabra de Dios. Caminar en la luz tiene que ver con absorber, abrazar esa palabra que está viniendo de Dios para poder caminar en ella. En la Biblia siempre que se habla de caminar, se está hablando de comportamientos, se está hablando de vida, se está hablando de hábitos. Cuando se habla de ver, muchas veces se refiere al entendimiento, pero cuando se habla de caminar, se habla de vida. Es un llamado a caminar en la luz, a ser hijos de la luz, a que nuestra naturaleza refleje la enseñanza que estamos oyendo de Cristo. Vayamos a Primera de Juan 1:7. Sí, amén. Dice así, si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. Si vivimos en la luz, si andamos en la luz, si caminamos en la luz, y nuestro comportamiento refleja la luz, entonces es imposible que no tengamos comunión con otros, es imposible que no querramos compartir con otros, es imposible que no seamos parte de la iglesia, de esa realidad espiritual que Dios creó. Y entonces cuando eso está pasando, la sangre de Cristo nos está limpiando porque constantemente estamos regresando a Él, regresando a los hermanos, y eso nos ayuda a ver nuestro propio pecado, a corregir nuestros errores, a vivir en un arrepentimiento continuo desde la palabra que nos redarguye y desde los hermanos en Cristo que también nos hacen ver aquello por lo cual debemos de volvernos a Dios. Andar a su luz es presentarnos con un sincero arrepentimiento ante la enseñanza y es caminar buscando que esa enseñanza gobierne nuestra vida. Que él comenta, la luz de Jehová es el conocimiento del mismo Jehová ofrecido a través de una revelación positiva en su mismo amor manifestado. Caminar a la luz de Jehová, dice que él es convertir su conocimiento en vida para responder con amor a su amor. Básicamente lo que Isaías está diciendo es, ya les mencioné, ya Dios nos mostró el ideal de su iglesia, busquemos vivir ese ideal, respondamos al amor que Él nos ha dado, ofreciéndonos perdón en el capítulo 1, con buscarle, con amarle, con recibir ese perdón y empezar a caminar justamente. Sin embargo, luego de esa invitación que Isaías hace, parece él recibir un rechazo del pueblo, parece él que el pueblo, en lugar de escucharlo, en lugar de querer recibir a la luz, se enfocan más, de alguna manera, aunque no esté escrito, pero como que el pueblo le respondiera y le dijera, no, 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 nosotros tenemos nuestros ídolos, tenemos dinero, tenemos nuestros logros, tenemos nuestro poder militar. Y entonces Isaías se voltea al Señor y entonces se da cuenta que Dios ya no tiene la misma relación con su pueblo que en algún momento había tenido en el pasado y que su pueblo se sigue rebelando contra Dios. Entonces él se dirige en el verso 6, del verso 6 al verso 9, se dirige a Dios y le empieza diciendo, Señor, tú has dejado a tu pueblo. Tú los has abandonado. Y entonces él reflexiona en las razones por las que Dios abandonó a su pueblo y dice, porque están llenos de costumbres traídas del oriente, porque están llenos de agoreros como los filisteos, porque pactan con los hijos de los extranjeros, porque están llenos de plata, de oro, sus tesoros no tienen fin, porque están llenos de caballos y de carros, porque también su tierra está llena de ídolo y ellos mismos los fabrican y se arrodillan a lo que fabrican. El hombre se ha inclinado, el varón se ha humillado, por tanto no los perdones. Es bien interesante, vamos a explicar esto. Realmente Isaías no le está diciendo a Dios que no los perdone, sino en el hebreo se entiende como
seguramente no los vas a perdonar, entiendo por qué no los vas a perdonar. De alguna manera debemos de traer a memoria esa visión que él mostró en el capítulo 1, donde había visto que el futuro de Jerusalén era desierta, era quemada, era desolada, y aquí de alguna manera es una explicación a eso. Ahora entiendo por qué no los vas a perdonar. Básicamente, aquí podemos hacer un contraste entre la acción ideal, entre el diseño ideal y la realidad en los días, de manera general, ¿verdad? En la acción ideal vemos que decían, todo el mundo era atraído a la presencia de Dios, venid, subamos. Pero, ¿qué está pasando en la realidad de la iglesia, en la realidad del pueblo de Dios? En lugar de ir constantemente a la presencia de Dios, el pueblo de Dios se está conformando a las costumbres del mundo. Están llenos de costumbres traídas del oriente. Y ahí obviamente el oriente tiene que ver con un alejamiento de Dios. En nuestros días, ¿qué vemos? Una preocupación por la figura, una avaricia por el dinero, una búsqueda de posición en los trabajos, búsqueda de popularidad en las redes sociales. Y tristemente mucho de la iglesia ha penetrado en eso. Entonces, esto no es una palabra que solamente fue una realidad en los tiempos de Isaías, sino que es una palabra que sigue siendo una realidad. Hay muchas costumbres que se han metido en el pueblo de Dios que son del mundo. La fama, la vestimenta en muchos de los púlpitos, el lenguaje, y va más allá, porque obviamente sabemos que Dios ve el corazón, no lo externo, pero hay muchas costumbres en el sentido de luces, de aquí, de precios, de conciertos, de cosas que yo creo que nunca la primera iglesia se hubiera imaginado un concierto cristiano, por ejemplo. O sea, eso no creo que hubiera pasado por la mente de los apóstoles, ¿verdad? Sino es pura costumbre del mundo que se ha infiltrado a la iglesia, ¿verdad? El siguiente contraste es que en la acción ideal el pueblo está anhelando la presencia de Dios y su enseñanza. Vamos a que nos enseñe sus caminos, dice el inicio del capítulo, pero aquí, en lugar de buscar la enseñanza, el pueblo está poniendo su confianza y su seguridad en el dinero, en el verso 7. Y miren, hermanos, en nuestros días es igual, la gente se siente más segura cuando tiene un buen trabajo con un buen salario, cuando tiene un buen plan de retiro, cuando tiene un buen ahorro en el banco. O sea, no estamos muy lejos de esa realidad. Como tercer contraste, hay una paz mundial que viene de esa comunión con Dios. Las armas de guerra se están convirtiendo en instrumentos de siembra y de cultivo. Pero ¿qué está pasando en la Jerusalén terrenal de sus días? Está llena de carros y de caballos. Carros y caballos son las imágenes, las palabras que Isaías usa en la segunda parte del verso 7 para hablar del poder militar, del armamento militar. Y miren, hermanos, ¿qué está pasando en nuestros días? Estamos creando cómo defendernos, ¿verdad? Estamos llenando nuestra cabeza, a veces aún los mismos cristianos. Es muy triste ver, ¿verdad?, cómo algunos se ponen a estudiar teología no con el objetivo de conocer más a Dios, sino de tener argumentos para humillar a los del bando contrario entre los mismos cristianos, ¿verdad? Como a un hermano que predica la palabra, que ama a los jóvenes, ya no lo invitaron a una actividad que iba a haber donde estaba anunciado e invitado por una postura doctrinal diferente en un tema totalmente secundario, ¿verdad? La guerra sigue, pero en argumentos, en logros para buscar superioridad, en lucir mejores carros o qué sé yo, ¿verdad? Marcas de ropa. La guerra sigue en querer ganar, en querer tener la razón, en querer establecer. Eso es algo muy lamentable, ¿verdad? El cuarto contraste es que en la acción ideal hay un anhelo de caminar en sus sendas, hay un anhelo de conocer al Dios verdadero y un compromiso a obedecerlo. Pero en la realidad del pueblo de Dios, el pueblo se está ocupando, inventando ídolos y adorándolos. Y miren, hermanos, no es el único tiempo en que la gente ha hecho sus dioses. Cuando se acomoda la Biblia a las ideologías, creando sus propias religiones conforme a sus propios deseos, la gente está haciendo sus propios dioses. Hoy en día, por ejemplo, hay
iglesias donde se han acomodado un Dios. Hay corrientes de teología feminista donde han acomodado un Dios que no es el Dios de la Biblia, que ya no es eterno, que ya no es inmutable, sino que está aprendiendo y es más amoroso y es más comprensivo y ya no es patriarcal, sino tiene más aspectos femeninos y está cambiando de opinión. Entonces es un Dios que no es el Dios de la Biblia, es un Dios que están creando, es un Dios que están inventando, y eso solo por poner un ejemplo, pero cada vez que nuestra visión de Dios no es la visión bíblica, estamos creando nuestro propio Dios aún dentro del nombre del cristianismo. Y el quinto contraste entre el ideal del pueblo de Dios es que el mundo es recibido en el tribunal de Dios. Jesús está juzgando a las naciones y liberándolos. Pero en el verso 9 vemos que el pueblo se está inclinando a sus ídolos y básicamente lo que están haciendo es rechazando el perdón de Dios, rechazando el juicio de Dios, rechazando la invitación de Dios a venir y a estar a cuentas con Él. Y nuevamente, hoy vemos muchas iglesias y muchos lugares donde ya no hay propuestas de arrepentimiento, ya no hay un mensaje de tomar la cruz, de llevar la cruz, ya no se predica la necesidad que tenemos de buscar limpieza, perdón, transformación. La gracia se distorsiona, el mensaje se enfoca en obtener beneficios económicos, en obtener milagros, en obtener poder de Dios. Y aunque no negamos esa realidad, el punto es que el énfasis no es el correcto dentro de esos mensajes. Se ha distorsionado la gracia en muchos lugares y en lugar de entenderla como capacidad para vencer el pecado, se termina interpretando como permiso para pecar. De ahí es donde el profeta está diciendo, ya no estás entre tu pueblo, ya no te ves entre tu pueblo. Y hay iglesias donde ya no es tan evidente que Dios está ahí. Y de alguna manera, de ahí el profeta concluye, seguramente el juicio vendrá, seguramente el juicio vendrá. Yo que conozco a Dios, sé que Él no va a tolerar esta realidad. Y vayamos rápidamente, voy a hacer un pequeño repaso sobre cada verso. Verso 6 dice, porque están llenos de costumbres traídas del oriente. Algo interesante es que en el hebreo cuando dice están llenos de costumbres o de supersticiones, se podría traducir ahí, en el hebreo la palabra se podría traducir como han encontrado su llenura en. Y miren, hermanos, hay muchas opciones ahora que dan plenitud, que dan entretenimiento, que dan llenura, ¿verdad? Una de las cosas, uno de los mensajes que oía uno de estos días es que a veces la iglesia en general ha perdido los tiempos de silencio, de meditación, de espera. ¿Por qué? Porque un minuto de aburrimiento no se puede tolerar y para eso está el teléfono, para ayudarnos que inmediatamente una cola, pues saco el teléfono, entro al baño, saco el teléfono, voy a tal lugar, o sea, constantemente la gente tiene que estar viendo algo, oyendo algo, y no estamos exentos, ¿verdad? O sea, esto va para mí también, ¿verdad? Y es importante entender qué costumbres nos están gobernando. ¿Será nuestra mente que está siendo conformada a este siglo o realmente está siendo transformada por la Escritura? Aquí hay costumbres que se están mezclando y dice después están llenos de agorero. Un agorero es alguien que da una instrucción sobre el futuro. Y ahí es donde debemos de recordar, hermanos, el mundo está tratando de ponernos metas. Compra tu casa, o haz este método, sigue esta dieta. Y no es que esté mal en algún momento tomar algunos de sus planes, pero lo malo es cuando olvidamos que ya Cristo nos puso una meta. Vayamos a Filipenses 3:12-14. No es que ya lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien una cosa hago olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante. Sigo avanzando
hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Miren, hermanos, ¿sabe por qué un cristiano bíblico no tiene necesidad ni de adivinación, ni de agoreros, ni de horóscopos, ni de situaciones de futuro? Porque ya conocemos nuestro futuro, porque ya conocemos a dónde vamos, porque ya tenemos una meta clara, ya tenemos un llamamiento supremo, y esa meta clara es ser más como Cristo, y esa meta clara no es diferente para ti que para mí, ni para ninguno en esta conexión. Todo el Nuevo Testamento dice, hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto, a la medida de la plenitud de Cristo, hasta que Cristo sea formado en vosotros, a fin de presentaros a todos perfectos en Cristo, hasta que el hombre de Dios sea completo. Todos los libros lo dicen de manera diferente. Romanos 8:28, un pasaje muy conocido, todas las cosas ayudan a bien, pero qué bien el ser conformados a la imagen del Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Por qué todo ayuda bien? Porque la lucha, porque la tribulación, porque la bendición, porque el nuevo conocimiento, todo debe de apuntar a cómo eso me ayuda a ser más como Cristo. Acabo de tener un fracaso, ok, ¿cómo puedo crecer a la naturaleza de Cristo a partir de ese fracaso? Acabo de tener un éxito, ¿cómo puedo crecer a la imagen de Cristo a partir de ese éxito? Acabo de adquirir un conocimiento, ¿cómo esto me ayuda a ser más como Cristo? O sea, todo lo que está estorbando el avanzar lo debemos de dejar atrás para poder alcanzar aquello para la cual fuimos alcanzados. Y Dios deja muy claro para qué fuimos alcanzados, para que seamos sus hijos, para que seamos como su hijo. Es para eso Dios nos alcanzó. No hay mucha duda aquí. A veces nos perdemos en cuál es el propósito de Dios para mí. El propósito es el mismo para todos, ser como Cristo. Ahora, entiendo que hay planes específicos en base al don y al llamamiento de cada uno, cómo va a manifestar de manera diferente a Cristo, pero nos ayuda mucho tener claro de que la meta es la misma. Sigue diciendo, verso 7, su tierra está llena de plata y de oro, sus tesoros no tienen fin, también su tierra está llena de caballos y sus carros son innumerables. Verso 8, además su tierra está llena de ídolos y se han arrodillado ante la obra de sus manos, ante lo que fabrican sus dedos. Está llena de, es una repetición, es un diagnóstico de dónde el pueblo está hallando su seguridad, dónde está hallando su llenura, dónde está hallando su plenitud. Se sienten llenos, sienten que no tienen necesidad de nada. ¿Por qué? Porque tienen dinero. ¿Por qué? Porque tienen poder militar. ¿Y por qué? Porque han construido sus propios ídolos. Empecemos con el dinero, hermanos. La Biblia no tiene nada en contra del dinero ni de las riquezas, pero la Biblia sí nos llama a que averigüemos qué lugar en nuestro corazón ocupa el dinero y cómo usamos el dinero. Y el gran peligro es amar el dinero, porque amar el dinero se vuelve raíz de todos los males. Vayamos a 1 Timoteo 6, del 17 al 19. A los ricos de este mundo, mándales que no sean arrogantes ni pongan su esperanza en las riquezas que son tan inseguras, sino en Dios que provee de todo, en abundancia para que lo disfrutemos. Mándales que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras y generosos y dispuestos a compartir lo que tienen. De este modo, atesorarán para sí un seguro caudal para el futuro y obtendrán la vida verdadera. Uno de los problemas de los ricos es que el rico tiende a poner su seguridad, su esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas. Cuando eso sucede, el rico se vuelve altanero, soberbio, altivo, que es el problema que Isaías nos va a mostrar aquí. Una de las razones por las cuales a veces Dios no permite prosperidad material a algunos de sus hijos es porque sabe que los dejarían a él. De hecho, el salmista dice, Señor, no me des mucho
para que yo no me olvide de ti. Hay una tendencia humana a que cuando no nos hace falta nada, entonces tampoco necesitamos de Dios. Hay una tendencia en el corazón humano a creer que lo más importante es el dinero, y la Biblia constantemente nos dice, señores, eso es sumamente incierto. Hoy está y mañana no está. Pero Dios nos da abundantemente todas las cosas para las que las disfrutemos. Hermano, disfruta lo que tienes. Sea poco, sea mucho, disfruta lo que tienes. Recibir desde un entendimiento, desde una cosmovisión, desde una conciencia de que Dios te lo está dando. Pero no pongas tu esperanza, tu confianza en las riquezas. Y cuando Dios te dé de más, comparte. Cuando Dios te dé más de lo que necesitas, si Dios te ha permitido ser rico, si Dios te ha permitido ser próspero económicamente, la instrucción de Cristo es: sé generoso, sé pronto a compartir. Aprovecha que puedes hacer un tesoro en los cielos dándole a otros. ¿Por qué? Porque Dios va a tomar en cuenta eso. Luego dice, sus carros son innumerables, y como ya dije, aquí esto simboliza la seguridad militar. Esto simboliza los objetos de confianza, en el sentido de, aquí ya no hacemos, hoy ya no hacemos guerras obviamente todavía hay guerras, ¿verdad? En algunos lugares, pero hablando en el contexto iglesia. Nuestro conocimiento a veces es una guerra, el carro que conducimos, lo que nos gusta. Hay gente que se pelea por los deportes, por los equipos que sigue, hay gente que se pelea por cualquier cosa. Entonces tenemos que tener cuidado de entender que eso no es de Dios. Luego están adorando ídolos. Y ¿saben qué es lo increíble? Es que dice, no hay nada detrás de los ídolos, dice Isaías, los han hecho con su propia imaginación. Y hay una repetición de manos y de dedos ahí en el verso 8. Vean, tierra está llena de ídolos, se han arrodillado ante las obras de sus manos y ante los que fabrican sus dedos. Lo que está diciendo es, hay un absurdo en el intento humano de crear lo divino. O sea, ellos mismos los están creando y después se arrodillan delante de su propia creación, delante de su propia imaginación. O sea, no es tan absurda la idolatría, no es tan absurdo fabricar un Dios, adaptar un concepto de Dios diferente al Dios bíblico. Y realmente una de las cosas que vemos de manera general aquí es que todas estas cosas, el dinero, la fuerza militar, los ídolos, son objetos de autoconfianza y alejamiento de Dios. La gloria de Salomón trajo con ella la maldición de la ley, porque la ley del rey prohibía la multiplicación de caballos, la multiplicación de mujeres, las muchas mujeres y la acumulación de oro y plata. Vayamos a Deuteronomio 17 del 14 al 17. Es 17, ¿verdad? Sí, es 17 del 14 al 17. Ok, sí, ya lo tengo aquí. Del 14 al 10. Dice, estás por entrar en la tierra que el Señor tu Dios te da. Cuando tomes posesión de ella y te establezca allí, tal vez se te ocurra pensar, deberíamos tener un rey para que nos gobierne, tal como tienen las naciones que nos rodean. Si tal cosa sucediera, asegúrate de designar como rey al hombre que el Señor tu Dios elija. Tendrás que nombrar a un hermano israelita, no podrá ser un extranjero. El rey no deberá construir grandes establos para sí, ni enviar a su gente a Egipto para comprar caballos, porque el Señor te ha dicho, nunca vuelvas a Egipto. El rey no deberá tomar muchas esposas para sí, porque ellas apartarán su corazón del Señor. Tampoco deberán acumular para sí grandes cantidades de oro y plata. Entonces vean, no tengan muchos caballos, no tengan muchas mujeres y no acumule mucho oro y plata. Estaba claro la instrucción de Dios. ¿Qué hizo Salomón? Como decimos coloquialmente, le valió lo que Dios había dejado instituido, hizo todo lo contrario. ¿Por qué Dios había prohibido esto? Porque Dios no quiere que nuestra confianza, que las fuentes de nuestra seguridad y nuestra confianza sean carnales y terrenales. Dios quiere que nuestra confianza esté en Él. El pueblo cuyo Dios era Jehová debía convertirse en el deseo y la salvación de todas las naciones, pero había sustituido
a Dios por los ídolos de las naciones, de manera que el mismo pueblo de Dios estaba uniendo a ellas en la religión y en el uso de las costumbres paganas. Y es triste, hermanos, pero la confianza de muchas iglesias hoy son sus grandes templos, es su presupuesto, es la cantidad de gente que tienen, es su presencia en las redes sociales y no necesariamente su confianza en Dios, su dependencia de Dios, no necesariamente en la Biblia, y es donde tenemos que abrir los ojos a en qué clase de iglesia estamos, en qué clase de realidad estamos. Verso 9, y se ha inclinado el hombre y se ha humillado el varón. Por tanto, seguramente no los perdonarás. Aquí vemos que se metió dentro de la iglesia las cosas por las que el mundo se enorgullece. Una mentalidad abierta y tolerante que permite otras costumbres, reservas financieras, potencia militar, interés religioso, espiritual, pero no necesariamente bíblico. Isaías les está diciendo, ¿saben una cosa? Ustedes se sienten orgullosos de esto cuando estas cosas disminuyen su valor y los humillan. O sea, lo que Isaías está diciendo es todo esto, cuando ponemos nuestra confianza en el dinero, en esto, lo otro, esto nos disminuye el valor. Por ejemplo, cuando ponemos nuestra confianza en el dinero, dejamos de ser hombres y mujeres hechos a la imagen y semejanza de Dios y pasamos a ser capital humano. Cuando ponemos nuestra confianza en la guerra, pasamos a ser fuerza para los imperios, para conquistar otros imperios, pero perdemos la posición dentro de la familia, el valor de ser padre, de ser hijo, de estar en casa. Cuando nos convertimos en adoradores de ídolos, perdemos el valor de ser hijos de Dios. O sea, en la medida que las cosas del mundo te alejan del Señor, pierdes progresivamente tu humanidad, pierdes tu dignidad, la imagen de Dios en ti es humillada cuando te conformas al mundo. Y lo que Isaías concluye es, Dios va a enviar juicio, no los va a perdonar. O sea, no los va a perdonar por el amor que les tiene, va a enviar juicio, los va a tener que corregir, les va a tener que quitar estas cosas de falsa confianza para que se vuelvan a Él y confían a Él. Y ahí pasa a una segunda sección donde donde deja de hablarle a Dios y pasa a hablarle, obviamente le estaba hablando al pueblo, dirigido hacia Dios, pero para que oyera el pueblo, pero ahora se voltea hacia el pueblo y de manera general les dice, viene el día de Jehová, viene juicio de Dios, viene destrucción sobre ustedes. Y aquí vemos de manera general hay dos hechos y dos demostraciones. Del verso 10 al 17, el Señor era exaltado sobre el hombre y su mundo. El verso 11 termina diciendo, Jehová solo será exaltado y el hombre será humillado, que se repite en el verso 17. Pero del 12 al 17 el Señor será exaltado sobre todo lo exaltado. Y del 18 al 21 también muestra al Señor exaltado sobre los ídolos que no son dioses y los no dioses hechos como vanos, y de alguna manera nos habla de lo que le va a esperar al hombre en el momento de la muerte. Verso 10 le habla al hombre y le dice, métete en la peña, escóndete en el polvo de la presencia temible de Jehová y del resplandor de su majestad. Isaías está diciendo, Dios va a venir y se va a manifestar su gloria y va a manifestar su poder. Y hay dos episodios que llevaron al pueblo y a ciertos lugares a esconderse en la peña. Número 1, cuando los madianitas atacaban al pueblo, en Jueces 6 vemos que ellos se tuvieron que hacer escondites en las montañas y en las cavernas porque los madianitas arrasaban con todo. Aquí, de alguna manera, el pensamiento de Isaías es, de tus enemigos puedes esconderte, pero ¿podrás esconderte de Dios? Y hay otro pasaje donde Dios mismo esconde a Moisés en la peña diciéndole, no puedes ver mi rostro porque nadie puede verme y vivir. Y de alguna manera lo que está diciendo es, si yo paso y tú estás fuera de la peña, vas a morir. O sea, lo que básicamente Isaías está diciendo es que Dios va a mostrar su gloria y su majestad. Y en el hebreo esta palabra majestad tiene que ver con exaltación, con estar arriba. El verso 10 anuncia, escóndete porque Dios va a venir, Dios se va a manifestar. Y el verso 11 dice claramente, la altivez de los ojos del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada.
y Jehová solo será exaltado en aquel día. Claramente Dios está diciendo que el juicio viene contra los altivos y contra los soberbios, porque solo Dios merece gloria y Él no va a compartir su gloria con nadie. Verso 12 dice, porque día de Jehová de los ejércitos vendrá. Y esta palabra día de Jehová, algunos la asocian con un juicio postrero que va a suceder en el final de los tiempos, pero los profetas la usan para cualquier juicio. El día que Babilonia conquistó fue día de Jehová. El día que Asiria destruyó el reino del norte fue día de Jehová. Cada vez que Dios se manifiesta con juicio es día de Jehová. Entonces tenemos que salir de esa idea que el día de Jehová es solo algo que algunos han llamado la tribulación, que algunos han dicho que durará 7 años, que algunos han dicho que será al final. O sea, no es solamente eso, porque claramente los profetas lo usan para las destrucciones que ya sucedieron en el pasado. El día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre, y repite, vean la repetición, sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, para batirlo. No es el único profeta, de hecho es el que menos habla del día de Jehová. Hay otros profetas que hablan mucho del día de Jehová, uno de ellos es Amós. Veamos qué dice Amós 5 del 18 al 20. Ay de los que suspiran por el día del Señor. ¿De qué les servirá ese día si va a ser de oscuridad y no de luz? Será como cuando alguien huye de un león y se le viene encima un oso, y como cuando al llegar a su casa apoya la mano en la pared y lo muerde una serpiente. ¿No será el día del Señor de oscuridad y no de luz? ¿Será por cierto sombrío y sin resplandor? Entonces, algunos decían, ay, que venga el día de Jehová porque Él va a destruir a los enemigos. Y Él dice, no, será día de juicio. Y tú no estás libre de pecado. Básicamente está diciendo que será un día de tinieblas, de oscuridad y no de luz. O sea, un día difícil, un día terrible, un día de dolor, de tristeza, de destrucción. Eso es lo que está diciendo. Ahora, ¿por qué viene este castigo? Veamos Amós 3, 1 y 2. Oíd esta palabra que ha hablado Jehová contra vosotros, hijos de Israel, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto, dice así: a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto os castigaré por todas vuestras maldades. Hay una mayor responsabilidad porque solo a ellos los ha amado, solo a ellos se les ha dado a conocer, solo ellos tienen su ley, solo ellos conocen su carácter, solo ellos tienen la oportunidad de tener comunión con Él, solo ellos han sido perdonados, han sido salvados, han sido dirigidos, y aún así sus iniquidades son tantas como las de otras naciones que no tienen su ley, que no tienen su palabra, que no tienen el sistema de sacrificios, que no tienen tabernáculo, que no tienen arca, que no tienen presencia. Y miren, hermanos, nuevamente, al que más se le da, más se le demandará. Cristo nos lo recordó también y nosotros tenemos que recordar, y esto no es para entrar en temor, sino simple y sencillamente para aprovechar los recursos que tenemos en Dios. Y para recordar que si hemos conocido a Dios, debemos de mantener buscándole. Verso 13, sobre todos los cedros del Líbano, altos y erguidos, y sobre todas las encinas de Basán. Lo que está diciendo ahí es, el juicio viene sobre todo lo que es alto por naturaleza. El juicio va a venir aún contra el orgullo de la misma naturaleza. Verso 14, sobre todos los montes altos y sobre todos los collados elevados. Aquí básicamente toda la naturaleza está vinculada con el hombre en una historia común. La naturaleza fue afectada por el pecado del hombre y Romanos 8 nos muestra que la creación misma espera la restauración del hombre. Y lo que el profeta anunciaba ya había comenzado a cumplirse. Ya en las guerras de los tiempos de los asirios, los bosques de cedro del Líbano estaban siendo talados sin cesar. Las alturas y los valles empezaban a ser aplastados, abajados y convertidos en desierto. Y hermanos, no es una noticia que en nuestros días hoy nuestro ecosistema corre peligro. Muchas especies corren peligro, la comida está en peligro de extinguirse, el cambio climático causado por las riquezas, por la industria, por el hambre del hombre, o sea, la productividad ya está a un tope y eso no eliminó nunca la pobreza, solo hizo más ricos a los ricos que tienen dinero en desuso en los paraísos que podrían resolver el problema de hambre mundial, de pobreza mundial,
pero que prefieren tener su dinero sin uso en paraísos fiscales, y a pesar de que ya no hay necesidad de producir más cosas y más cosas y más cosas, porque podrían hacer cosas que duren más, pero por la necesidad de estar vendiendo hacen cosas más desechables, se está creando más basura y se están consumiendo todos los recursos naturales. Esto se está cumpliendo y es el juicio de Dios. Es el juicio de Dios sobre la naturaleza venido por el orgullo del hombre. Hermanos, si nuestra tierra está en peligro, es porque el hombre ha dejado de poner su confianza en Dios. Verso 15, sobre toda torre alta, el 13 y el 14 hablan de sobre lo que es alto por naturaleza, y el 15 y el 16 sobre todo lo que es alto construido por el hombre, todo lo que refleja el orgullo y la arrogancia humana. Verso 15 dice, sobre toda torre alta y sobre todo muro fuerte. Esto representa las maneras en que la gente se ve a sí misma independiente de Dios. Y recordemos la torre de Babel. Seamos como Dios, lleguemos hasta el cielo, seamos los autores de nuestra propia seguridad. ¿Qué hizo Dios? Dispersarlos. Pero ¿sabe qué es lo interesante? Que los reyes Usías había edificado fuertes torres sobre la puerta del ángulo, sobre la puerta del valle y sobre el lado sur del reino. Luego dice verso 16, sobre las naves de Tarsis y sobre las pinturas preciadas. Las naves de Tarsis eran los barcos más grandes de la época, que probablemente provenían de lo que era la península ibérica, Portugal, de España, y representaba para ellos el triunfo humano sobre las fuerzas ambientales, sobre el mar, creando así grandes imperios comerciales. Usías había recobrado el puerto del mar de Elat, y él y su hijo Jotán tuvieron control, pero luego Acaz lo perdió. Luego habla de pinturas preciadas, se representan el arte como la manifestación del orgullo humano, y se refiere a todas las curiosidades del arte y la naturaleza traídos desde los países lejanos. Y digan, o sea, y el arte no está mal, el arte, Dios nos creó como seres creativos, pero está mal cuando mis piezas de arte me hacen superior al otro. Y las tengo como fuente de orgullo y de altivez sobre los demás. Aquí Dios no está atacando ni la riqueza, ni el poder, ni el arte, sino la superioridad que algunos seres humanos eso le da sobre otros. Y el anuncio es, verso 17, pero la altivez del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada, y solo Jehová será exaltado en aquel día. O sea, toda la altura del hombre, toda la altura que se han construido imaginativamente pensando de sí mismo más de lo que deben de pensar, será quitada. Romanos 12, 3. No sé si se lo di a alguien, pero bueno, básicamente Romanos 12:3 nos dice que nadie piense más alto de sí mismo de lo que debe pensar. Hermanos, aún en la iglesia tenemos la tendencia, el peligro, y sigue diciendo Pablo, recordemos que todos somos miembros del mismo cuerpo, pero tenemos diferentes funciones. Y hermanos, esto es algo que yo repito constantemente, yo no soy superior a ustedes, simplemente mi función es diferente, pero yo no tengo que pensar que ustedes necesitan de mí o que valgo más que ustedes, ni ustedes tienen que pensar que son superiores a mí. Ese concepto no es bíblico. Verso 18, y quitará totalmente los ídolos. Verso 19, y se meterán en las cavernas de las peñas y en las aberturas de la tierra, por la presencia temible de Jehová y por el resplandor de su majestad, cuando él se levante para castigar la tierra. Aquí el poema llega a su clímax y está diciendo que Dios va a triunfar sobre los ídolos en el momento del juicio. Y miren, hermanos, el juicio para Israel era la invasión de Asiria y de Babilonia, pero para todos los hombres el día de Jehová es el día de su muerte. Y el día de su muerte todas las fuentes de seguridad y todos los ídolos se perderán. Sus imágenes, su adoración, todo quedará sin valor. Aquí Isaías nos está recordando algo. No habrá mayor humillación para el altivo y para el orgulloso que pasar al otro lado sin haber sido salvo. Porque para ser salvo se necesita haberse humillado delante de Dios. No habrá mayor humillación para el orgulloso que entrar en el Seol.
Y aquí vamos a leer algunos pasajes. Salmo 73 del 16 al 19. Meditaba pues para entender esto, y resultaba ardua tarea ante mis ojos, hasta que entrando en el santuario de Dios, percibí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos y harás que caigan en la destrucción, como fueron asolados de repente, como perecieron consumidos de terrores. Cuando perezcan, debería decir ahí, serán consumidos por terrores repentinos. El Seol no es nada bonito. Apocalipsis 6 del 15 al 17. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los comandantes, los ricos, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros, y escondednos de la presencia del que está sentado en el trono, y de la ira del Cordero. Porque ha llegado el gran día de la ira de ellos, ¿y quién podrá sostenerte? Aquí Juan es llevado al Seol, a la región de los muertos, y lo que está viendo es que ahí no hay distinción de clases sociales. Ahí hay reyes, ahí hay grandes, ahí hay comandantes, hay poderosos, pero también hay esclavos. Y hay de todos, pero todos están asustados, porque saben que a lo único que les espera es el día del juicio, y que no podrán sostenerse. Lucas 12:20. Pero Dios le dijo: necio, vas a morir esta misma noche. ¿Y quién se quedará con todo aquello por lo que has trabajado? Yo creo que no necesita mucha explicación. Lucas 16:22 al 25. Lucas 16:22. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él dando voces dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Estaba en tormentos. ¿Por qué? Por su orgullo. Estaba en agonía, en llamas. ¿Por qué? Por su altivez, por su soberbia. Job 18, del 5 al 18. Ciertamente la luz de los impíos será apagada, y no resplandecerá la centella de su fuego. La luz oscurecerá en su tienda, y se apagará sobre él su lámpara. Sus pasos vigorosos serán acortados, y su mismo consejo lo precipitará. Porque red será echada a sus pies, y sobre mallas andará. Lazo prenderá su calcañar, se afirmará la trampa contra él. Su cuerda está escondida en la tierra, y una trampa le aguarda en la senda. De todas partes lo asombrarán temores, y le harán huir desconcertado. Serán gastadas de hambre sus fuerzas, y a su lado estará preparado quebrantamiento. La enfermedad roerá su piel, y a sus miembros devorará el primogénito de la muerte. Su confianza será arrancada de su tienda, y al rey de los espantos será conducido. En su tienda morará como si no fuese suya. Piedra de azufre será esparcida sobre su morada. Abajo se secarán sus raíces, y arriba serán cortadas sus ramas. Su memoria perecerá de la tierra, y no tendrá nombre por las calles. De la luz será lanzado a las tinieblas, y echado fuera del mundo. Hermanos, ninguno de nosotros queremos esa realidad, ni para nosotros ni para nuestros seres amados. Pero esa será la realidad del altivo y del orgulloso. Un día todos nos vamos a enfrentar con la muerte. Y si no hemos humillado nuestra alma delante del Señor, si creemos que no necesitamos de Él, si tal vez tenemos confianza en nuestra religiosidad, en nuestras costumbres religiosas, puede ser que este sea nuestro destino. Pero si sabemos que solo de Dios es la gloria por nuestra salvación y nada en absoluto de nosotros, entonces esto no es lo que nos espera a nosotros. Verso 20 es una repetición de lo que ya leímos en Apocalipsis. Aquel día arrojará
el hombre a los topos y a los murciélagos, o sea, es una imagen de alguien ya en el Seol, ¿verdad? En lo profundo de la tierra. Se dará cuenta que de nada le sirvió tener ídolos. Y se meterá en las hendiduras de las rocas y en las cavernas por la presencia formidable de Jehová y por el resplandor de su majestad cuando se levante de la tierra para castigar. ¿Sabe qué va a querer hacer la gente en el Seol? Desaparecer, ser destruida, ser aniquilada. Aquí habrá un disgusto cuando el muerto llegue del otro lado, habrá un disgusto por el pago que le harán sus ídolos. Su orgullo en vida será cambiado por el terror en el Seol, ante la expectativa con pánico del juicio de Dios. Los idólatras, convencidos de la falta del valor de sus ídolos y furiosos por la forma en que no despertaron en su vida y en que fueron engañados por el enemigo, no les quedará nada más que ocultarse, que querer ocultarse de los ojos del gran juez. Y ahí es donde el verso 22 termina con una final invitación. Dejaos del hombre cuyo aliento está en su nariz, porque ¿de qué es el estimado? Aquí el llamado que inició con venir y caminar a la luz del Señor en el verso 5 se complementa con un llamado final a dejar de confiar en el hombre, en la grandeza y en la capacidad humana, cuya vida es efímera, tan frágil, que con solo dejar de respirar se termina su grandeza. Hermanos, no es al hombre al que nos vamos a enfrentar el día del juicio, no es con la cuenta de banco, no es con las capacidades, no es con el conocimiento. Lo que Dios va a juzgar es nuestra humildad y nuestro orgullo. Es una de las cosas más claves, es una de las diferencias claves entre un salvo y un no salvo, porque el salvo es el que se ha rendido, el que ha rendido su orgullo, el que se ha dado cuenta que por sí mismo no se puede salvar. Y el orgulloso es el que no ha entendido la gracia, es el que no ha entendido a Dios, es el que no ha entendido el evangelio. Habla del hombre y dice, ¿cuánto vale él? ¿Qué valor tiene como objeto de confianza? Hermanos, el hombre ni siquiera tiene un derecho independiente a existir o a estar vivo. Dejen de confiar en el hombre, dice Isaías, porque en su nariz no hay más que un aliento de vida que Dios le ha dado y que puede tomar tan pronto como Dios quiera. Sobre ese aliento debe descansar la confianza que el hombre pone en sí mismo. Cuán débil es su cimiento. El valor del hombre como fuente de confianza resulta realmente nulo. Si está vivo es porque ha recibido vida. Y si tiene inteligencia es derivada de quien es la fuente de vida. Mirado en sí mismo, separado totalmente de Dios, el valor del hombre es absolutamente nada, nada vale. Hermanos, Cristo ha subido para que subamos a Él en la oración y en la comunión de la iglesia, para darnos un fundamento firme y una fuente de confianza eterna y segura a través del Evangelio. Pero para conectar con Cristo, tenemos que humillarnos, tenemos que soltar nuestras cargas de logros, de orgullo, de valor, de confianza, de dinero. Y muchas veces, cuando confiamos en Él, Él toca estas fuentes de seguridad y Él toca estas fuentes de confianza. ¿Para qué? Para evitarnos los sufrimientos del Seol, para evitarnos las angustias de que no sea nuestra confianza. Termino con algunas preguntas de reflexión. ¿De qué te sientes orgulloso en esta vida? ¿Sabes cómo puedes descubrir de qué te sientes orgulloso? ¿De qué es lo que más hablas con tus familiares, con tus amigos? El que está orgulloso de un carro, a todo el mundo se lo anda enseñando. Y sube fotos en su Facebook y en su Instagram y todo, y mira mi carro y mira. ¿De qué es lo que hay en más en tus pláticas, en tus conversaciones? Segundo, ¿qué te hace perder el sueño? ¿Cuáles son tus pesadillas? Esa es una de las maneras para descubrir tus fuentes de seguridad. ¿Atenderás el llamado del profeta a caminar a la luz del Señor? Es decir, a convertir su conocimiento en vida y a responder a su amor con amor. ¿Rendirás tu orgullo dejando de poner tu confianza en tu capacidad humana o en tu razón humana o en tus relaciones humanas, entendiendo lo efímera que es la realidad humana? ¿Vuelves a Cristo ante cada circunstancia que te produce temor, estrés, tristeza, vergüenza, enojo, para recibir de Él y solamente de Él seguridad y paz?
te humillas constantemente delante de Dios, buscando que solo Él sea exaltado. Tenemos dos opciones: exaltarlo hoy y reconocer que la gloria es de Él, o enfrentarnos a su juicio, donde solo Él será exaltado y nuestro orgullo será humillado. Señor, te damos gracias por tu palabra y venimos ante ti en humillación y en reconocimiento, Señor, de que nos hemos enorgullecido de cosas vanas, de cosas efímeras, de cosas pasajeras. Todos aquí, Señor, sin excepción de nadie, en algún momento hemos puesto nuestra confianza, ya sea en nuestra inteligencia, ya sea en nuestra capacidad, ya sea en nuestros recursos, ya sea en nuestras relaciones. Pero hoy queremos, Señor, despojarnos de toda confianza vana, efímera y pasajera. Y queremos volver solamente a ti como nuestra única fuente de confianza, de seguridad. Señor, decidimos hoy humillarnos ante ti y exaltarte y darte gloria y reconocer que tú mereces ser honrado y ser exaltado. Solamente tú. Porque aunque no lo hagamos, solo tú serás exaltado. En el día en que los hombres lleguen a la muerte, o en el día en que tú vengas y traigas juicio sobre toda esta tierra, tú prevalecerás y el orgullo del hombre será abatido y la altivez del hombre será humillada. Pero nosotros desde ya nos humillamos, desde ya nos bajamos, desde ya reconocemos que nada somos sin ti, que nada podemos hacer separados de ti, y que lo que nos da valor y que lo que nos da dignidad y que lo que nos hace caminar en esta vida con la frente en alto es el hecho de que tú nos has amado, nos has salvado, nos has redimido, nos has conectado a Cristo y nos has dado de tu Espíritu. Y por eso, Señor, secundamos al apóstol Pablo al decir: en nada me gloriaré, sino en la cruz del Señor Jesucristo. Nos gloriamos en tu cruz y en ti solamente.